Ahí estamos grabando. Vamos a compartir. Perdón, como yo les había comentado en la clase anterior, nosotros alcanzamos a ver en el primer semestre 3 habilidades de comprensión lectora, ¿ya? En donde trabajamos con 11 guías, en donde ustedes demostraron que aprendían las estrategias de cómo leer y cómo comprender cuando se enfrentaban a cualquier tipo de texto, principalmente a estos textos que vimos de la editorial Santillana, que son bastante variados, que nos hablan de cualquier tema, de literarios, no literarios, con fotos, con imágenes, etcétera. Con todo ello nosotros pudimos, ¿no es cierto?, comprobar que usábamos la estrategia y así avanzar. Nos toca avanzar con estas dos últimas estrategias que tienen la habilidad de comprensión lectora y que el otro día les decía que son las que tienen más puntaje, porque cuando ustedes realizan las pruebas estas estandarizadas, tanto estas aptus que yo les mostraba el otro día, las notas, les contaba sobre las notas, o que hacen cuando dan el CIMSE, o cuando hacen la PTD, esa que dan en un cuarto medio, estas preguntas son las que valen más. Y, por ejemplo, las primeras, porque son 3 habilidades, que nosotros las dividimos en 5, pero estas pruebas las dividen en 3, que es localizar, elaborar una interpretación y reflexionar, que es todo lo que tenemos aquí. Y la de localizar tiene 1 o 2 puntos, la de elaborar una interpretación tiene 3, y esta tiene 4 o 5 puntos si fuera en la suma de todo. Por eso a veces ustedes tienen muchas buenas en localizar, y el puntaje no nos sube mucho. No nos sube mucho porque son estas las que tienen que tener bien. También las otras ayudan, pero hay que fijarse en esta. Ya. Y en esta cuarta habilidad, chiquillos, hay 3 estrategias, ¿ya? Que son reconocer el tipo de texto, identificar la situación comunicativa y juzgar el propósito del texto. ¿Y por qué significa que esto es una habilidad de orden mayor? Porque aquí tenemos que hacer una crítica, tenemos que evaluar, tenemos que juzgar el texto. Decimos que una lectura se encuentra en el nivel crítico cuando estamos en condiciones de emitir juicios sobre el texto leído, cuando lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. Si yo digo que me gustó una película, ¿por qué me gustó? Me gustó la actuación de los personajes, creo que el protagonista lo hizo muy bien, es creíble, yo me imaginé que así tal cual pasaba en la vida real, se relaciona mucho con lo que yo conozco, etc. Dar fundamentos de lo que usted lee, de lo que usted ve, de lo que usted, ¿no es cierto?, aprecia en distintas circunstancias. Se podría decir que esta lectura crítica tiene un carácter evaluativo, donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento sobre lo leído. Es mucho más fácil, lo he dicho siempre, lo mismo que dije cuando les mostré los diarios de escritura, que escribir o leer sobre lo que uno conoce. Es mucho más fácil leer sobre algo que tú ya tienes idea, de que alguna vez lo viste porque te imaginas de inmediato lo que sabes, te recuerdas lo que conoces, y es más fácil dar una opinión sobre ello, que si no lo conozco para nada, como que cuesta, y hay que leerlo 1, 2, 3 veces para poder recién asimilarlo y que entre con nosotros. ¿Cuáles son las estrategias? Las que dije anteriormente en esta habilidad, en esta cuarta habilidad. Reconocer los diferentes tipos de texto, que ahí vamos a ir bien. ¿Qué significa reconocer diferentes tipos de texto? Si lo que estoy leyendo es una noticia, es una receta, es una canción, es un poema, es una obra dramática. Eso, reflexionar, ver en la silueta y cómo lo conoces, cómo sabes qué es eso. Reconocer la situación comunicativa, que esto aquí es más, tienen que saber un poquito más, reconocer quién es el que habla, a quién lo dirige, cuál es el mensaje, cuál es el idioma que usa, cuál es la función del lenguaje que ocupa, etc. Y juzgar el propósito del texto. Si el propósito del texto es informar, es describir, es explicar, es el emocionar, es el convocar,
etcétera. Hay distintos propósitos que tienen los textos cuando ustedes los leen, los escuchan, etcétera. Y eso lo vamos a ver en cada una de estas partes. En esta primera, que es reflexionar sobre la forma. Y la primera estrategia es reconocer el tipo de texto. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que hacer cuando reflexionamos sobre la forma? El primer paso, identificar la finalidad del texto. El segundo paso, identificar la estructura del texto. El tercer paso, identificar las características que tiene ese texto. Y el cuarto paso, determinar el tipo de texto. Es decir, esta es una canción. ¿Y cuáles son las preguntas? En el primer paso, ¿cuál es la finalidad del texto? ¿Para qué se escribe? ¿Quién podría escribirlo? ¿Para quién ha sido escrito? ¿En qué situación se utiliza? ¿En qué contexto? ¿En qué parte se utilizan ese tipo de texto? En el segundo paso, la estructura. ¿En qué parte se divide? Ahí lo vamos a ver, por ejemplo, yo le explicaba al curso anterior, les decía, cuando ustedes están frente a una canción, saben que la canción tiene un título, tiene estrofas, tiene coro, porque la mayoría de las canciones tiene un coro, y uno se da cuenta, si uno cuando lo busca, no cuando lo escucha, pero cuando lo busca tú miras la forma, la silueta, y sabes que esa es una canción. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque uno, las canciones, ¿para qué son hechas? Para escucharla, obviamente, para escucharla, pero también para emocionarse, para conocer una historia, para saber del amor, del desamor, etc. Uno conoce y sabe. Lo mismo si tú ves una noticia, escuchas una noticia o lees una noticia, ustedes se fijan que tiene la forma de la noticia. Tiene el título, puede tener la epígrafe, puede tener todo el cuerpo de la noticia y puede tener una foto. Y ustedes saben que la noticia es para informar. Y ahí tienen que decir, en definitiva, si cumple todas esas características que indican que es para informar. En ese nivel estamos, chiquillos, en ese nivel de crítica que tiene que ver más con la estructura, la parte de afuera del texto. Obviamente hay que leerlo, pero también teníamos que fijarnos. ¿Se acuerdan que nosotros cuando leíamos texto en el primer semestre, yo les decía, tienen que leer todo? Incluso nos íbamos a la última parte donde decía www.diarioelpaís.cl 2010, ¿ya? Supongamos, eso también es sumamente importante y revelador de cuándo lo hicieron, para qué lo hicieron, dónde lo hicieron, y ahí sabemos para qué. Por eso les decía que lo leían todo. Por eso es tan importante, chiquillos, leer y leer concentradamente. Concentradamente porque, y por eso les pongo los textos que me gustan del libro Santillana, porque son cortitos. No son grandes textos, porque si nosotros usáramos esta misma estrategia, por ejemplo, con el libro que ustedes tienen de segundo medio, los textos son muy largos, y ahí uno se desconcentra, se va, no se concentra. En cambio, en estos textos que son cortitos, ustedes pueden concentrarse y en 5 o 10 minutos pueden entender y fijarse en todos los detalles. En el paso 2, como les decía, las partes. En el paso 3, identificar las características del texto, qué información transmite el texto, si utiliza un lenguaje formal o informal. La mayoría de los textos que les presento yo y que presentamos todos los profesores utilizan un lenguaje formal. Incluso ustedes, cuando me hicieron la presentación de los libros que me presentaron, también utilizaron un lenguaje formal, un lenguaje que corresponde a ciertas situaciones comunicativas que son de clase, que son cuando usted habla con el director, que habla con un profesor. Uno regula el lenguaje, uno no siempre utiliza el mismo lenguaje. Podría usarse un lenguaje informal a veces en algún tipo de texto literario, en cuando trata de poner un mismo lenguaje como se usa en una situación cotidiana, lo pone ahí en el texto, pero son partes nada más. Y si la información es objetiva o subjetiva. Los textos, obviamente, informativos van a ser objetivos. Los textos que ustedes ven en filosofía, que ustedes no hacen filosofía todavía, en química, en física, en biología, en historia, ¿qué más? ¿En qué otro tienen libros? En eso parece. Y en lenguaje pueden encontrar textos informativos y también textos literarios. Y los textos literarios son subjetivos.
son subjetivos. Y en el paso 4 hay que decir qué tipo de texto leyó, ¿no es cierto? Si era un cuento, si era una noticia, si era, no sé, lo que leyó. Lo mismo acá, en definitiva, qué es lo que hay que hacer para reconocer el tipo de texto, que es la estrategia que nosotros estamos viendo hoy día. Primero, que es identificar la silueta del texto, identificar la finalidad, para qué sirve este texto, en qué situación se utiliza, identificar la estructura del texto, en qué parte se divide el texto, qué información importante contiene, ¿ya? Y por último, determinar el tipo de texto. Reúne la información de los pasos anteriores y a partir de ella determina el tipo de texto. Esto tiene que ver, muchos chiquillos, con una primera aproximación que es visual, ¿ya? Que es, obviamente la lectura es visual, pero en el sentido de visual, de mirar la forma, en mirar toda la estructura. Y así es como esto, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver los de A1. Tenemos distintas formas para un texto narrativo, un texto poético, un texto instructivo, un texto descriptivo, un informativo noticia, otro informativo que puede ser un afiche, etcétera. Ustedes se fijan, ¿no es cierto? La mayoría de los textos en nuestra vida, chiquillos, en todo orden de vida, no hemos tenido que ordenar, porque de la manera que nos ordenamos, y esta es una forma de orden, podemos lograr una mejor comunicación. Y porque si no hay comunicación, ustedes saben que se presentan demasiados problemas si la comunicación no da. Hoy día yo tengo un problema de comunicación con ustedes, porque no está funcionando el audio, al menos tenemos la parte escrita, que si alguien tiene algo importante que decirme, me lo dice por el chat, al menos podemos solucionarlo de esa parte, pero si no tuviéramos ni el uno ni el otro, no podríamos hacer la clase, no podríamos hacer la clase. Entonces, para identificar el tipo de texto, hay que ayudará a comprender mejor lo que lees, porque ustedes ya sí saben que el texto es informativo, que el texto es una noticia, es que te van a contar algo que pasó, es dar una información, que la información es objetiva, que ocupa la función referencial del lenguaje. Vas a ver ya muchas cosas solo con mirar eso, ¿no es cierto? Entonces, observa la silueta, identifica su finalidad, la estructura y las características que tiene cada uno, si tiene estrofas, si tiene párrafos, si la noticia tiene la imagen, si tiene el título, va a tener siempre el título, pero si tiene el epígrafe, la bajada de título, etc. Y aquí están los tipos de textos principales con los que uno se enfrenta cotidianamente en el sentido de la labor estudiantil. En los textos literarios ustedes encuentran cuentos, novelas, obras de teatro, poemas, y cada uno de ellos tiene características distintas, porque ustedes saben que un cuento es corto, una novela es una historia mucho más larga, la obra de teatro tiene diálogo, tiene personajes, tiene acotaciones entre paréntesis, etc. El poema, y los poemas están ahí mismo en la categoría de las canciones, tiene, como les decía, tiene un título, tiene estrofa, tiene verso, puede tener coro, etc. Usted lo mira por la silueta. En los textos periodísticos encuentra la noticia, los artículos de opinión, el reportaje, la entrevista. Usted sabe cómo es una noticia, porque una noticia tiene un título, puede tener una bajada de título y todas las noticias. Puede llevar o no llevar fotos. Un artículo de opinión, usted lo sabe porque está el autor, ¿ya? Casi siempre ponen el nombre de la persona que hace el artículo de opinión. En cambio, en la noticia nunca te dan el nombre del periodista que recopiló la noticia, pero si un artículo de opinión, sí. El reportaje es parecido a una noticia, pero es mucho más largo porque el reportaje de la noticia tiene que ser absolutamente actual y vigente. En cambio, el reportaje te puede hablar de cómo eran, no sé, la comunicación en el siglo XIX. Perdón. Y para ello tiene que tener investigación, puede hacer entrevistas, puede hacer entrevistas, etc. Y la entrevista usted lo sabe porque hay preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Después lo de información científica son todos los que ustedes revisan en los libros de biología, química, física,
todo eso son, porque hay definiciones, la enciclopedia, informe de experimento, las monografías, las biografías, los relatos históricos, todo eso indica que son textos que utilizan el método científico. Porque todo ha tenido que ser comprobado, ha tenido que ser experimentado, etc. Los textos instruccionales, donde te enseñan a hacer algo, esos son los instruccionales. Casi siempre cuando uno compra cualquier elemento tecnológico, viene con un folleto, o cualquier cosa que tienen que armar. Viene con el folleto, que vienen con imágenes, viene con los materiales, etcétera, y cómo utilizarlo. Eso, aquí yo les puse, por ejemplo, la receta, el instructivo, etcétera. O esta es una imagen que saqué de internet, y aquí se las puse. Los textos epistolares significa carta, ¿ya? Para que ustedes lo tengan, ahí tengan una palabra nueva. Y ahí están las cartas, las solicitudes, todo lo que es como una carta, una solicitud, algo que usted pide, un formulario, todo eso está en estos textos epistolares. Ustedes saben que tiene que llevar fecha, el saludo, después la despedida, etc. Los textos humorísticos, en esto aquí no me funcionó muy bien, porque hoy día la historieta, con esto de las Olimpiadas también, que le han dado harto énfasis en algunas imágenes que hay. Ustedes conocen muchas, que ahí yo les pongo al final esa imagen de Naruto, muchas imágenes que son, o muchas historietas que son mangas, que son historias gráficas, pero que necesariamente no son humorísticas. Hay de diferentes temas, pues, de lucha, de poder, de honor, de encontrar el ser, de muchos temas que hay en estos que son las mangas, ¿no es cierto? O que son estos cómics que uno ha revisado, que es de mucha acción, no necesariamente humorístico, pero uno los conoce porque tiene que tener imagen y texto. Eso ustedes también lo saben cuando lo ven. Y los textos publicitarios, que son los avisos, los folletos, los afiches, que también lo reconocen porque están pegados a cada rato, incluso cuando ustedes ven videos de YouTube, la mayoría no tiene esa cuestión que te dicen que hay que pagar para que no tengan publicidad, pero te lo interrumpe, tu video va a comenzar en 4, 5, 3, 2, 1, y ahí te muestran el video, y son todos esos 4, 5, 2, 1 son publicidades porque la publicidad es que quieren que ustedes compren, que ustedes adquieran algún servicio y desembolsen dinero, y así funcione la economía. Es para eso. A diferencia de la propaganda, chiquillos, porque la propaganda, bueno, no lo estamos viendo ahora, pero la propaganda es que tú cambies la actitud, no que compres nada, sino que, por ejemplo, no manejes con trago, ¿no es cierto? No use la droga, no, así, no fume, ¿no es cierto? Esas son propaganda porque no quieres que compre algo, sino que cambien la actitud en alguna. Y los avisos, los folletos, están en diferentes lados. Acá, mire, vamos viendo las formas de cada uno de ellos. Por ejemplo, el texto narrativo de todos los textos que me leyeron, todos me dieron textos narrativos. Alguien me hizo una novela gráfica nomás, pero la gran mayoría de los que me presentaron sus libros fueron textos narrativos, y estos textos narrativos tienen título, todos tienen un título, tienen un inicio en donde te cuentan dónde ocurre la historia, cuándo ocurre y quiénes son los personajes. Siempre eso está al principio. Luego, en el nudo o desarrollo, está lo que ocurrió, cómo reaccionaron reaccionaron los personajes y qué hicieron, ¿no es cierto? Cómo fueron desarrollando, a veces van solucionando y a veces se van retrocediendo, van avanzando y retrocediendo. Eso pasó en un texto narrativo. Y finalmente el desenlace, cómo es el final, cómo termina, si se resuelve, cómo se resuelve de manera positiva, negativa, o queda en un stand-by, ¿no es cierto? El final. El instructivo, como les comentaba, uno se encuentra mucho con ello, porque hay título, hay lista de materiales, hay ilustraciones, y los paso a paso, cómo debe, ¿no es cierto?, armarse el mueble, cómo deben utilizar el elemento tecnológico, y también de repente cómo hacer una receta. También Buena, hacer una profe, ¿cómo receta, está? te muestran acá los ingredientes, también te muestran muchas veces imágenes, otras veces no.
otras veces no, pero el paso a paso te lo dicen también en forma seguida o te lo pueden poner con números. Nada, la profe, Te das cuenta que es una receta. En el texto poético, el poema, como les dije, tiene título, tiene estrofa, cada línea es un verso, es una poesía. Ustedes saben que es una poesía porque tiene esa forma, los versos que son cortitas, no es la línea completa, sino que una parte de la línea que tiene melodía, que tiene ritmo, etcétera, y se reconoce mucho porque tiene esa forma, puede tener sí o no, rima, etc. Aquí está la canción, que es casi lo mismo que el poema, ¿no es cierto? Que el título, la estrofa, lo que sí tiene la canción, porque la gran mayoría de las canciones tienen coro, ¿verdad? No, algunas tienen rima, otras no tienen rima. Ustedes los que hacen, no sé si alguien improvisa, los que improvisan tienen que tener muy en cuenta si la rima, la rima, y ellos, ¿no es cierto? Ellos tienen que tener un buen manejo del lenguaje para conocer muchas palabras que le den, bueno, ya tienen un training, ¿no es cierto? Un training con ese tipo de actos, ¿no? y se dan y conocen muchas palabras, pues entonces ahí le buscan la rima para que suene algo entretenido, con ritmo, con melodía, que le dé, ¿no es cierto?, ese espíritu. Aquí tenemos el descriptivo. Mucho, esto se da sobre todo ustedes ahora en los libros de biología, en los libros de física, de química, siempre va a ir el título. Van a ir la imagen, por ejemplo, de la célula vegetal, la célula animal. Y después le van a dar las características de cada una de ellas, cómo son, en qué se parecen, en qué se diferencian, etc. Y ustedes también saben, cuando lo ven, podrían decir que es informativo, podrían decir, pero mucho más exacto es decir que es descriptivo, porque está diciendo cómo es. Lo mismo si te describe un proceso de cómo lo que pasó, ¿no es cierto?, en características del capitalismo, ¿no es cierto?, del capitalismo en historia, o del comunismo, etcétera, te lo describe, te describe qué cosas tiene, qué características, y ahí lo va haciendo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la noticia, que eso a ustedes siempre se lo enseñaron en la básica, les mostraban un tipo de noticia, donde había un título, arriba a veces había un epígrafe, ¿ya? Un epígrafe que decía, por ejemplo, ahora yo recién leía un de los que viven en Limache, en Limache, ¿no es cierto?, el problema sigue con tope la situación de la calle Urmeneta, ¿no es cierto?, la calle central, que es una arboleda preciosa que está ahí, y no quieren, hay personas que no quieren que corten los árboles porque es una tradición y una forma que indica la identidad de la ciudad de Limache. Todos cuando hablan, lo que más reconocen es Avenida Urmeneta con esos árboles añosos que son muy antiguos y que han creado una caverna, ¿no es cierto? Porque las ramas ahí se entrelazan y es muy bonito, pero hoy día como es tan importante el tema de la construcción, hay una inmobiliaria que quiere hacer una torre, es decir, unos departamentos de edificio, que, no sé, pues debería cortar árboles, y eso es muy perjudicial para esa vista tan hermosa que tiene Limache. Y ahí están todavía en ese dimi direte, pues. Ya, y ahí muchas veces te muestran la imagen de Limache, ¿no es cierto? He visto unas imágenes muy bonitas de ahí, y todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Y hay que decir, en la noticia tiene que decir qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cómo y por qué. Aquí hay un grupo de un caballero un filósofo que, no sé, algunos lo conocen, que es muy viejito, tiene como 90 y tantos años, que está defendiendo mucho esa parte identificatoria de identidad que tiene Limache. Que la defiende, pero ustedes saben que las compañías y todo esto muchas veces... Otra forma, el texto informativo. El informativo que el afiche, muchas veces el afiche solo va con un par de letras, otras veces va con solo la imagen, pero
tiene que tener una frase, puede tener la imagen y datos del producto. Por ejemplo, si es una crema, te van a dar todas las características. Una crema así para la cara, te van a dar. Pero si es una marca de ropa, te ponen de repente, por ejemplo, Levi's. Te ponen solamente la marca o Wrangler, que son marcas con Nike. La Nike, usted conoce el signo del Nike y eso nomás, pues ni siquiera dice Nike en algunas partes. Usted sabe que es así. Puede tenerlos todos o puede tener uno. Por ejemplo, acá, chiquillos, por ejemplo, tenemos acá, usted de mirarlo, a ver si alguien me escribe, ya está escrito acá. Sabemos que es una receta, sabemos una receta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar la finalidad del texto. ¿Para qué se utiliza este texto? Sabemos que aquí están hablando de cómo hacer una ensalada, ¿no es cierto? Cómo hacerla seguramente para preparar una ensalada de fruta, un tutti frutti. ¿Qué tenemos que hacer? Porque no es solamente cortar las frutas, porque hay que echarle algo para que quede un poquito más dulce, etc. Después, identificar la estructura del texto. El título, tiene título, los ingredientes, que aquí deberían estar los ingredientes, y por último, la preparación, el paso a paso, y la mayoría de las recetas va con imágenes, algunas no. Ya a veces uno quiere anotar rápido la receta y no, para nada, no hay imagen. Pero las que vienen ya impresas, la mayoría son con título. ¿Y qué se utiliza para enseñar a preparar algo? El texto corresponde a nombre, a una receta. ¿Quién tiene que identificar y cumple con los objetivos de una receta? Ustedes deberían decirme que sí, porque tiene el título, la lista de materiales, el paso a paso y la foto. Por eso cumple con las características de una receta. Y finalmente, para reconocer a qué categoría textual corresponde un texto, debes identificar el tipo de información que entrega, su propósito comunicativo y el modo que organiza el contenido. Además, la silueta del texto, título, tipo de letras, presentación formal, imágenes, también entrega información relevante para identificarlo. Con mirar, ¿no es cierto?, la forma del texto podemos deducir también muchas otras características que tiene el mismo. Y finalmente, esta imagen, que hoy día yo me siento así, porque no pude escuchar a ninguno, pero esperemos que pueda solucionarlo para la otra vez. Voy a dejar de grabar.